¿Qué tal, familia? Te mando un abrazo. Dios te bendiga. Espero que te encuentres muy bien. Gracias a Dios continuamos avanzando y hoy iniciamos con el capítulo número 6 del libro de Oseas. La semana pasada, si recuerdas, estuvimos hablando cómo es que Dios ya permite que Israel sea asolado, ¿verdad? Cómo Él va a permitir el hecho de que ellos sean esparcidos porque ellos han decidido dejar a Dios. Desde antes ellos no se esmeraron, no prosiguieron, no se esforzaron en continuar aprendiendo de Dios, en conocerlo a Él. Entonces, literalmente ellos soltaron la mano de Dios. Por mucho tiempo Dios los estuvo sujetando, pero ellos se desprendieron, se soltaron de su mano, por ilustrarlo de esta manera, porque realmente ya no querían nada de Dios. Ellos querían continuar solamente con una vida religiosa, pero no manteniendo una relación íntima con Dios. Entonces, la finalidad de que Dios los deja, en el sentido de que Él ya no interviene para protegerlos, para cuidarlos, para proveerles, es con la única finalidad y la más importante para Dios, de que ellos se arrepintieran y le volvieran a buscar. Reconocieran que su pecado los ha alejado de Dios y ellos se convirtieran, es decir, se arrepintieran y cambiaran su forma de actuar y ahora empezaran a vivir en la voluntad de Dios. En el capítulo 5, versículo 15, es el último versículo que vimos del capítulo 5 en la semana pasada. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente: entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Es lo que dice nuestro Dios. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Ese es el deseo de Dios. Cuando no solo el pueblo de Israel, sino cualquier persona que se ha alejado de Dios y que ha resistido los consejos de Dios, que ha desechado su palabra, que ha menospreciado su amor, cuando experimente el dolor, cuando experimente el estar solo, luchando con las adversidades, con los problemas, con los vicios, con la enfermedad, probablemente se den cuenta y voltean hacia Dios. Esa es la finalidad de Dios al permitir las tragedias o las dificultades. Arrepentimiento en el ser humano. Es lo que aprendimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar cómo es que Dios sana nuestras heridas. Ese es el título de esta enseñanza. Pero vamos a orar, familia, antes de continuar. Amado Dios, gracias porque tú eres bueno, Señor. Y gracias, Señor, porque no solo, Señor, tú esperas el arrepentimiento del ser humano. No solamente tú, al ver esta actitud en el ser humano, lo perdonas y lo dejas así, Señor, sino también tú tienes toda la intención de sanarle, de restaurarle y de que vuelva a vivir una vida abundante, Señor, de que él vuelva a disfrutar esa plenitud en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, Señor. El libro de Oseas, Señor, lo que nos ha permitido y nos va a permitir, Señor, es ver, es aprender de tu carácter, Señor. Cómo salta, Señor, a nuestra vista, a nuestros sentidos, tu amor, Señor, tu misericordia, tu paciencia, tu fidelidad, Señor. Gracias por ser así con nosotros, Señor. No solo con el pueblo de Israel, sino con todos nosotros, ahora los que somos también tu pueblo, los que somos tu iglesia, Señor. Y no solo nosotros también, Señor, sino también con toda la humanidad, porque también estás esperándolos con tus brazos abiertos, Señor, para perdonarles y para sanar sus heridas, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. En el versículo 1 del capítulo 6 dice así la palabra de Dios: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos damos cuenta
que a pesar de las malas decisiones, su mala conducta del pueblo de Israel, ellos también gozaban de tener al alcance, si así lo decidían, a un padre amoroso, un padre que no tiene rencor, que no es vengativo, sino todo lo contrario, que siempre está buscando el darnos lo mejor, el cuidarnos. Ustedes se preguntarán, pero si Él desea eso, ¿por qué es que permitió estas dificultades al pueblo de Israel? Y también ya lo vimos, era porque Él se había dado cuenta que ellos se habían propuesto no arrepentirse. Ellos habían determinado no continuar, o más bien no buscar a Dios. Ellos lo único que en lo que se esmeraban, en lo único que se esforzaban era en ir en pos de vanidades. Y ya aprendimos que vanidades es la idolatría, es ir en pos de todo aquello a lo cual nosotros le rendimos culto, consciente o inconscientemente, a todo aquello que le hemos dado el lugar que solamente le corresponde a Dios. Entonces, a veces es necesario que a nuestras vidas, no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el ser humano, es necesario muchas veces experimentar esto. Que Dios deje o se haga a un lado, por así decirlo, y las tragedias, las circunstancias desagradables toquen nuestra vida. ¿Para qué? Para que así probablemente nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, aquí en el versículo que acabamos de leer, dice aquí que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Esta es una oración de Oseas y es una oración que viene del corazón. Él se está identificando con el pueblo de Israel. Él, a pesar de que era un hombre que fue usado por Dios, era el portavoz, era el mensajero para estar hablando la palabra de Dios, y era un hombre fiel a Dios, ya que no se quedó callado, a pesar de que a veces los profetas en el Antiguo Testamento, ellos corrían mucho riesgo, ellos estaban expuestos aún a perder su propia vida. Él, a pesar de eso, él fue fiel y predicó la palabra de Dios tal cual Dios la declaraba. Entonces el corazón de Oseas está haciendo una oración y está haciendo como una invitación al pueblo de Israel a decir: sí, Él ha permitido que ustedes sean heridos, que ustedes sean quebrantados, que se les hayan arrebatado todo lo que Dios mismo les ha dado, pero que ustedes mucho tiempo se lo atribuyeron a otras personas o a otras deidades, según. Pero no solo eso, si Él ha permitido esto es porque los ama, como también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el padre que ama a sus hijos los corrige, ¿verdad? Los disciplina, porque de eso se trata el amor. ¿Y por qué tú permites la disciplina? ¿O por qué muchas veces como padres disciplinamos a nuestros hijos? Porque les amamos y porque no queremos que se destruyan, que experimenten dificultades. Es todo lo contrario, nosotros deseamos que les vaya bien, pero sabemos que para que les vaya bien necesitan caminar por los caminos que Dios ha trazado, por el camino que Dios ha marcado y que es Jesucristo. Si nosotros nos apartamos, ya sea a la derecha o a la izquierda, nosotros nos vamos a equivocar y corremos mucho peligro. Y eso es lo que nosotros como padres queremos evitarle a nuestros hijos. Y si a veces es necesario una disciplina fuerte, se las damos, se las aplicamos porque les amamos. Es preferible ser disciplinados por Dios, como también decía David, que ser disciplinados por los hombres. A nuestros hijos más vale que nosotros como padres les disciplinemos a que después los discipline
los hombres, por decirlo de otra manera, el mundo, el dolor, las circunstancias, la enfermedad, la cárcel, que queden, no sé, mal de sus miembros, ¿verdad? En su cuerpo, porque al andar en esos peligros, pues alguien los puede balacear, y hablando de que anden con ladrones, o que probablemente ellos empiecen a andar en esos pasos, o enfermos porque empiecen a consumir drogas, o que después ellos empiecen a inclinarse por el homosexualismo, o no, dices, pues a lo mejor no por eso, pero tal vez se aparten de Dios por ir tras otro tipo de vanidades, como el querer tener mucho dinero, el querer alcanzar las riquezas, la fama, el poder, que también eso ya lo vimos la semana pasada. Es mejor que nosotros disciplinemos como padres. Ahora, no solo eso, dice el profeta Oseas que Él sanará, ¿verdad? Que Él curará, que Él vendará. ¿Y eso por qué? Porque conoce muy bien a Dios. Él se mantenía en una relación muy cercana a Dios. Él tenía una relación íntima con Dios, a diferencia del pueblo de Israel. Por eso es que él sabía cómo iba a ser la reacción de Dios. Acerquémonos pues, dice. Volvámonos, vengan, volvámonos a Dios, les está diciendo, porque sí, ha permitido esto, en otras palabras, pero Él nos va a curar, Él nos va a vendar, es decir, Él nos va a restaurar, porque Él es bueno, así es Dios, Él es bueno con nosotros. Esta es una ocasión que confía en el amor de Dios y en su mano de amor, aún en la corrección. A tus hijos, cuando tú les disciplinas, también les debes de enseñar que es porque los amas, para que en el corazón de tus hijos, más que resentimiento o apatía hacia el Padre, o haya esa fricción, provoque arrepentimiento y sepa que es porque lo amas. Te voy a preguntar, familia, ¿qué te dice Dios hoy? Te está diciendo, vuelve tu corazón a mí. Yo estoy aquí dispuesto como Padre amoroso para curar tus heridas y vendarlas. No conozco tu situación, no conozco por lo que estás pasando, pero Dios sí. Y Él quiere curarte, Él quiere sanarte. Él quiere vendarte porque te ama. Te has esforzado en alejarte de Dios. Aparentemente, en algunas ocasiones tal vez vas a la iglesia. De repente haces presencia en ella. Por eso te digo que te has esforzado en alejarte, no en acercarte. Y ahorita vamos a ver cómo debemos esforzarnos en acercarnos a Dios. Por eso Dios te dice, vuelve tu corazón a mí. Tú queriendo solucionar tus problemas, que también fueron originados a causa probablemente de que te has distanciado de Dios. No siempre, pero regularmente así sucede. Porque nosotros le decimos a Dios con nuestras actitudes, no te necesito, Señor, yo puedo. Ahora te has metido en muchos problemas, en muchos líos, pero Dios aún así te dice, quiero curarte, quiero sanarte, vuélvete a mí. Para eso necesitas reconocer que le has ofendido. No solamente te vuelvas a Él con la actitud de Israel, de solamente querer solucionar tus conflictos, porque sabes qué va a pasar, te vas a volver a alejar. Cuando tus problemas se vean resueltos, cuando tus necesidades se vean suplidas, cuando tu salud se vea mejorada, cuando tu economía se vea estable, cuando tus hijos ya los veas bien, sanos, contentos, probablemente te vuelvas a alejar porque te acercaste a Dios con la motivación incorrecta, solamente buscando ser sanado y ser curado.
Parece contradicción, pero no. Familia, Dios quiere sanarte y quiere curarte, pero primero Él quiere que tú te acerques a Dios a Él con un corazón humilde, reconociendo que le has fallado a Él, y Él se va a encargar de todo ello que te hace falta. No te acerques a Él buscándolo nada más para que Él te ayude en las áreas superficiales, sino en lo espiritual primeramente. ¿Qué actitud debes de tener entonces? Como el de Oseas, ora con el corazón correcto en respuesta muchas veces al castigo. Debes de entender que si a veces hay disciplina en tu vida, es porque Dios te ama. Si a veces hay corrección en tu vida, es porque Dios te ama y te está invitando a que te arrepientas, porque te ama, porque quiere curarte, porque quiere vendar tus heridas. No hagamos lo que hizo el pueblo de Israel, que solamente era un arrepentimiento superficial y que probablemente él solamente se iba a acercar para obtener el beneficio superficial. Versículo 2 dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas oró esto en una completa confianza. ¿Y en qué confiaba Oseas? Es algo en el cual nosotros también debemos de confiar. Nosotros debemos orar siempre teniendo confianza en Dios, en su amor y en su poder para restaurar. Por eso es que aquí Él dice, nos dará vida después de 2 días. Esa debe de ser nuestra expectativa, también debe de ser nuestra confianza al acercarnos a Dios en oración, de que Él obrará. Tal vez aquí el anhelo del pueblo de Israel o de la oración de Oseas es que fuera muy pronta, muy rápida. Humanamente también nos sucede a nosotros. Nosotros también cuando clamamos a Dios, cuando le pedimos algo también, de repente la necesidad nos aqueja, nos agobia y deseamos que su respuesta de Dios sea en 1 o 2 días o en 3. Pero no solo eso aprendemos de la palabra de Dios en este versículo, sino también podemos darnos cuenta de que en la oración hay una sombra de la profecía de la resurrección de Jesús. Dice, en el tercer día. Dice, nos resucitará y viviremos delante de Él. Maravillosamente, en la cruz, Jesús fue arrebatado. Lo que dice Oseas en el versículo 1. Fue arrebatado, pero también fue herido. A Jesucristo le despojaron de sus prendas, lo exhibieron completamente desnudo. También lo martirizaron, lo vituperaron, lo golpearon. Pero dice que al tercer día resucitó. ¿Y sabes por qué Jesucristo experimentó todo eso? Por ti y por mí. Para que tú y yo, al confiar en Jesucristo, Él intercambió, ¿verdad? Él ahora nos hace justos. Él siendo justo, ahora nos hace justos a nosotros delante de Dios. Y es por eso que ahora nosotros nos podemos parar delante de Dios y podemos vivir así. Nuestro anhelo obviamente es que un día podamos estar en la presencia del Señor, en el cielo por la eternidad. Pero no tenemos que esperar hasta ese momento. Nosotros a partir de hoy o a partir del preciso momento en que invitamos a Jesucristo a que Él venga a tomar el control de nuestra vida, es decir, cuando lo recibimos como nuestro Señor, pero también como nuestro único y suficiente Salvador, desde ese momento nosotros podemos estar
delante de Él, delante de nuestro Padre eterno, delante del Todopoderoso. No por nosotros, sino porque en el tercer día Jesucristo resucitó. Y Jesucristo tomó nuestro lugar. Y ahora nosotros, en la resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna y somos hechos justos por su infinita misericordia y gracia. Nosotros ahora tenemos ese gran privilegio de disfrutar, de estar delante de Dios. Y si nosotros continuamos buscando su reino y su justicia y nos mantenemos firmes y fieles a Él, Él añade todas las cosas que nos hacen falta o que no son necesarias para la vida. Entonces podemos darnos cuenta que aunque el pueblo de Israel en su oración de Oseas, él anhelaba una restauración, pero también estaba manifestando el carácter, el amor, o más bien la reacción de Dios a esa oración era que es amor y poder. Aunque Oseas este era su deseo, también estaba profetizando que íbamos a estar delante de Dios en el tercer día. ¿Por qué? Porque en el tercer día Jesucristo iba a resucitar, ¿verdad? Ahora, el pueblo de Israel, así como nosotros los gentiles, también podemos hacerlo, ya lo dijimos. Solamente necesitamos confiar en Dios. Necesitamos poner nuestra confianza en Jesucristo. Y aún así esto va a suceder, ¿verdad? Después de que sea el rapto, cuando Jesucristo, cuando más bien Dios reúna a la nación de Israel, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el capítulo de 37 en Ezequiel, donde Dios habló de aquel día como de una resurrección, ¿verdad? Yo te invito que en tu casa después leas el capítulo 37 y habla del valle de los huesos secos, donde le dice: hijo de hombre, profetiza, ¿verdad? Porque ya no tienen vida, y se está refiriendo a la nación de Israel, a las 12 tribus, que las va a volver a resurgir, a resucitar. Pero eso va a ser también solamente en Jesucristo, porque serán tomados o serán llamados y marcados o sellados por el Espíritu Santo 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu, y ellos se van a dedicar de predicar el evangelio, ¿verdad? Y entonces Dios traerá una gran cosecha. Aquí vemos cómo Oseas está profetizando para esos últimos días. O sea, Dios es infinitamente bueno y misericordioso, que nunca ha desechado a su pueblo. Está esperando que se arrepientan, porque también los quiere con Él. Ahora en el versículo 3 dice así: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El problema de Israel fue descrito en Oseas 4:6 y dice así en el capítulo 4 versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este fue la causa de todos los males, por así decirlo, de Israel. Desechó el conocimiento de Dios, pero también desechó su ley. No quiso conocer a Dios, pero tampoco quiso conocer de Dios. Nosotros debemos tener cuidado de no desechar su conocimiento, no menospreciar estos videos, no menospreciar el ir a la congregación a escuchar la palabra de Dios, a alabarle, no menospreciar o evitar los tiempos de oración. Nosotros tenemos que proseguir, tenemos que continuar amando a Dios. ¿Cómo lo amamos? A través de conocer su palabra, a través de leerla, a través de estar atentos a este tipo de estudios, a través de orar.
a través de servirle. Por eso es que dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Proseguiremos. Debe de ser más que superficial. Debe de ser una búsqueda. De repente, al pueblo de Israel, al ver las respuestas, al ver las soluciones a sus problemas, se les olvidaba lo que hablábamos. Ya ves resuelto tu conflicto, ya para qué voy a la iglesia, ya Dios solucionó mi problema. Ya para qué veo los videos, ya sé por qué tengo que volver a escuchar tantas predicaciones. Y siempre, a veces tu carne te va a decir, ya es suficiente. Nunca es suficiente. Si tú amas a Dios, vas a proseguir en buscarle. ¿Sabes cómo te das cuenta? Esto debe de ser una luz roja, ya no es amarilla, roja, cuando ya no te interesa el estudiar la palabra, el oír su palabra, el ver su palabra. Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos deleitarnos en Él. Si Dios es tu deleite, quiere decir que lo estás amando y lo estás adorando también de esta forma. Si te interesa conocer de Él es porque quieres cambiar tu vida y quieres glorificarle con tus hechos, con tus acciones. Quieres poner en práctica sus mandamientos. Y cuando nosotros nos esforzamos en conocer al Señor, especialmente debe de ser a través de su palabra. Si nosotros no conocemos su palabra, no vamos a tener la guía, no vamos a tener la lumbrera para poder alumbrarnos en el camino. Cuando nosotros estudiamos su palabra, entonces Él se revela a sí mismo hacia nosotros y eso nos ayuda a conocerlo a Él. La palabra de Dios en Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y voy a hacer énfasis en la segunda parte de ese versículo. Dice así: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú te acercas a Dios, le buscas porque sabes que existe, que es real. Sabes que Él te va a sanar. Estábamos hablando en el versículo 1. Cuando tú te acercas a Dios, sabes que Él te va a responder. Cuando tú te acercas a Dios, sabes que puedes estar delante de su presencia por medio de Jesucristo. Y aquí también dice que como el alba está dispuesta a su salida. O sea, Él va a responder tan cierto como que amanece, tan cierto como que el sol está ahí al otro día. Nosotros tenemos esa certeza de que te vas a dormir, te levantas a las 6 de la mañana y empieza el alba, ¿verdad? Tú empiezas a ver cómo el sol se empieza a resplandecer. Y al día siguiente lo mismo. Y tú sabes que cada día que te vas a dormir, si Dios nos permite, ¿verdad? Al siguiente vamos a disfrutar y vamos a poder ver cómo el sol está ahí. Así tan cierto es que Dios te va a responder. Tan cierto es que Dios va a estar atento a tus necesidades para ayudarte, para darte lo mejor, para darte lo que tú necesitas. También nos habla de que vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Las lluvias tempranas eran las lluvias intensas que caían al final del mes de octubre, en la estación del año que es otoño. Y las lluvias tardías eran las lluvias abundantes de marzo y abril. Ahora, las lluvias que caían a finales de octubre, este tipo de lluvias o estas lluvias en sí preparaban la tierra, ¿verdad? Para que cuando se sembrara o se pusiera la semilla, pudiera germinar. Y las otras lluvias, la tardía, la que caía en primavera, esta era, ¿para qué?
para que diera una abundante cosecha, para que las plantas o los cultivos dieran su fruto. Pero dice que así como las lluvias, así vendrá a nosotros. Así como que nunca fallaban. Cuando el pueblo de Israel estaba bien delante de Dios, así eran las lluvias, abundantes. Pero ¿sabes cuál era la actitud del pueblo de Israel? Es que ellos en fe preparaban su tierra, en fe sembraban, porque sabían que Dios era fiel y les iba a bendecir con la lluvia. Ellos estaban tan ciertos, estaban tan seguros que Dios estaba con ellos, que Dios les bendecía. Y los agricultores era el único método, era natural, era lluvia de temporal, le llamamos aquí en México, o le llaman los campesinos, ¿verdad? Aquellos que aprovechan la temporada de lluvias para sembrar su maíz, su frijol, su calabaza, porque dependen de esas lluvias para su cosecha, pero apenas si empiezan a ver las lluvias o las nubes, o ya saben que se acerca esa temporada, o esa época más bien, y empiezan a preparar la tierra, y empiezan a seleccionar su semilla, y la cultivan, y empiezan a esperar, o más bien están expectantes, están tan atentos a la lluvia, y cuando llueve o caen las primeras lluvias, están felices. Pero ellos actúan, buscan, esperan en Dios. Así nosotros debemos esperar por Dios, así como esas lluvias, con este tipo de expectación, con tanta emoción, con tanta ansia, pero con esa expectación sincera, seria, llena de fe. Entonces Él contestará y vendrá a nosotros, familia. ¿Cuál es tu herida? ¿Cuál es tu situación que estás viviendo? Puede ser a causa de que te has apartado del Señor. Puede ser a causa de que probablemente no le has conocido y alguien se ha acercado a ti, ha querido predicarte del amor de Dios, te ha querido anunciar las buenas nuevas, ¿verdad?, de salvación, y tú lo has rechazado. O simplemente porque Dios está formando en ti un carácter. Cualquiera que sean las razones, Dios está ahí, como el sol en el alba, como lluvia temprana y tardía. Dios está ahí. Nunca te va a fallar. Siempre va a estar para ti, principalmente si eres su hijo. Él desea bendecirte a través de darte primeramente su perdón, de reconciliarse una vez más contigo, y después Él quiere sanar tus heridas, quiere vendarte, quiere restaurarte. Busca al Señor, búscalo como los agricultores esperan por las lluvias. Así tú espera por Dios. Él obrará. Amén, familia, vamos a orar. Amado Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos amas demasiado, Señor, que no solamente nos perdonas, sino que también nos lavas, nos limpias, nos sanas, nos vendas, nos curas, Señor. Nos restauras. Nos vuelves a poner vestiduras limpias, nos pones el anillo en el dedo, Señor, nos das un calzado limpio, y no solamente eso, Señor, matas o mandas a matar al becerro más gordo, Señor, para hacer un gran banquete, porque te pones feliz, Señor, inmensamente feliz, porque un día estuvimos muertos, Señor, al alejarnos de ti, Padre, pero volvemos a vivir cuando nos acercamos a ti a través de Jesucristo. Es cuando volvemos a tener esa vida abundante, vida eterna, Señor, y podemos estar delante de ti por siempre, Padre. Ayúdanos a proseguir, Señor. Ayúdanos a continuar buscándote, amándote,
de una manera sincera, seria y genuina, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, te recuerdo que tenemos estudios desde el día miércoles hasta el día sábado. El miércoles tenemos el libro de los Proverbios. El jueves tenemos el libro de los Salmos. El viernes el libro de Oseas. Y el sábado el libro de Segunda de Crónicas. Todos estos estudios a las 8:30 p.m. Y el sábado a las 12 del mediodía, Familia Kids. El domingo, familia, nos vemos en la iglesia para continuar aprendiendo de la palabra de Dios con la serie del Evangelio de Lucas, donde estamos conociendo todo lo relacionado a la hermosa vida y obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en este mundo. Así que, familia, no te pierdas ninguno y nos vemos el domingo. Dios te bendiga.